Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor les bendiga abundantemente. Hoy les traigo un nuevo mensaje. Y sin más preámbulos, les leo en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Y dice así las Sagradas Escrituras, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amado Señor, dame autoridad, dame sabiduría y dame el entendimiento de tu palabra. Amén. He titulado este mensaje con una pregunta. Y es: ¿mi ofrenda será agradable al Señor? Pregúntate, amado hermano, amado amigo, donde me estés escuchando, pregúntate: ¿mi ofrenda será agradable al Señor? En este día no les voy a hablar de pactos financieros, ni de siembra, mucho menos de maldiciones financieras por no diezmar ni ofrendar. Porque es triste que al hablar de dinero en las iglesias, escuchemos las falsas enseñanzas que solo buscan estimular la codicia y la avaricia en lugar del amor a Dios y al prójimo. Siguiendo el orden que se usa en la mayoría de las iglesias de hoy, voy a suponer que llegó el momento de recoger las ofrendas. Entonces Jesús se sienta delante del arca de las ofrendas y mira las acciones de los ofrendantes. No se sentó ahí para llevar el control de quién ofrenda y quién no, como lo hacen en algunas iglesias, que ponen en un lugar determinado los sobres con la fecha y los nombres de cada hermano de la congregación. Y el ofrendante tiene que escribir la cantidad ofrendada, y así saben quién ofrenda y quién no, y cuánto ofrendó. Me contaba una hermana que fue a acompañar a otra hermana a una iglesia, y que con el tiempo fue a acompañarla nuevamente, y miró que en uno de los sobres estaba su nombre. Luego se le acercó a alguien y le dijo: usted no ha ofrendado. Ella le dijo: yo ando acompañando a una hermana, pero tengo mi iglesia donde me congrego y donde ofrendo. Amados hermanos, disculpen que sea tan repetitivo, pero eso es coacción y manipulación. Vieron que pasaron los días, las semanas y los meses, y aquel sobre no cambiaba de fecha. Y no iba a cambiar porque esta hermana tenía dónde congregarse. Y les voy a dar otro ejemplo. El jueves 23 de julio de este año 26, me dijo un hermano:
Cuando estudio la Biblia me doy cuenta de que la apostasía ya está en las iglesias y me da tristeza. Pastores amadores de sí mismos, que les gusta que le llamen apóstol, profeta, andan en carros de muchos miles de dólares. Y cuando predican sobre las bendiciones, dicen: hay hermanos que nunca se levantan a ofrendar. ¿Y por qué lo dicen? Me dice este hermano: porque las cámaras son para vigilarlo a uno. Ellos saben quién ofrenda y quién no. Amados hermanos, yo creí que ya lo había escuchado todo, pero no. Cuando este hermano me cuenta, digo: ¿pero cómo es posible que las cámaras sean para controlar a la congregación de que quién ofrenda y quién diezma, si se levanta o no se levanta? Los pastores saben si Juan o Juana, Pedro o Petronila ofrendan, pero no saben si Esteban o la Estebana, Epifanio o la Epifania están pasando una situación crítica, que se quedaron sin trabajo o que están enfermos, etcétera, etcétera. Y si saben, no corren a visitarlos, mucho menos que los socorran con una ofrenda, porque lo que entra no sale. Son como los chinos. Tú vas a un negocio de un chino y si te sobra un menudo ahí de cambio, te dan un confite, algo te tienen que dar, pero de la caja no debe salir nada en efectivo, solo tiene que entrar. Así se están comportando los pastores. Lo que entra no sale. En la iglesia primitiva se eligieron 7 diáconos, no para que vigilaran quién ofrendaba y quién no, sino que para repartir equitativamente lo colectado entre los necesitados. Al principio todo era depositado a los pies de los apóstoles, pero al crecer el número de convertidos, la administración de los fondos se volvió compleja, pues no se repartía equitativamente. Este tema del diaconado se los traeré aparte, para no hacer un revoltijo, para no hacer confusión. Debe haber orden. Vergonzosamente le cambiaron el contexto del texto, como es el caso de la ofrenda de la viuda. Y si no, mutilan las Sagradas Escrituras para estafar a la congregación, utilizando nada más lo que les conviene, como por ejemplo Hechos capítulo 4 versículo 32 al 37, que solo usan o mencionan una parte del versículo 34 y otra parte del 35, que él leeré a continuación. Hechos capítulo 4 versículo 34 y 35. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esta parte es la que utilizan cuando predican. El mal pastor, esta es la parte que predica.
Todo el contexto tiene por título todas las cosas en común. Pero esto no lo leen. Sobre esto no predican. Y se los leo a continuación. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Y dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. También utilizan Ananías y Zafira, que está en el capítulo 5. Ustedes pueden leerlo. Ananías y Zafira es muy común. No debe faltar en una prédica cuando se habla de dinero. No debe faltar, porque es el medio de amenazar a la congregación. Lo que le pasó a Ananías y Zafira te puede suceder a ti si no ofrendas y diezmas. Esa es la frase que se escucha, que es muy común en las iglesias cuando se habla de dinero, cuando se habla de diezmos y ofrendas. Hace algunos años me dijo un hermano recién convertido: el domingo el pastor en la prédica dijo que los primeros cristianos vendían sus heredades y casas y que traían el precio de lo vendido y se lo daban a los apóstoles. Y me preguntó este hermano: ¿es cierto eso? ¿En realidad pasó eso? Yo le contesté: sí, es cierto, así sucedió. Pero estoy seguro que su pastor no dijo que los cristianos tenían todas las cosas en común y que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todo lo que traían los hermanos era repartido a cada uno según su necesidad. Yo estoy seguro, le digo a este hermano, que su pastor no dijo eso, que es lo que dice la Biblia. Dígale a su pastor que le cambie esa cacharpita vieja que usted tiene por una de las Toyota último modelo que él tiene. Porque este hermano tiene su camionetita, una pick-up, donde se gana su sustento. Y me responde este hermano: usted tiene razón, porque eso no lo dijo el pastor. Eso no lo dijo. Pero ahora entiendo esta palabra. Ahora la entiendo. Y la esposa, que estaba escuchando todo en silencio, le dijo: yo te dije que le preguntaras a él, que él te iba a decir la verdad. Pero, amados hermanos, yo simplemente le dije lo que dice la palabra de Dios.
no le quité, no le aumenté. Solamente le dije lo que dice la palabra de Dios. Es triste que en la iglesia esté pasando lo que le pasó al etíope eunuco, que iba leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías y se le acerca a Felipe y le dice: pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: pero si nadie me enseña, ¿cómo voy a entender? Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 31. De igual manera, ¿cómo la congregación va a entender las Sagradas Escrituras si se la enseñas mutilada? Si le enseñas nada más la parte que te conviene, pastor, la parte que te interesa a ti, pastor. ¿Cómo la congregación, cómo tu congregación va a entender la palabra de Dios? ¿Cómo va a entender las Sagradas Escrituras si se la enseñas a media? Si no eres transparente al enseñar las Sagradas Escrituras, seguirán como el etíope. Antes de que llegara Felipe, sé tú como Felipe, enseñándole a tu congregación todo, no solamente lo que te convenga a ti, para que tu congregación conozca más de la palabra de Dios, se nutra más de la palabra de Dios. El versículo 32 de este libro de Hechos destaca la notable unidad que existía en la iglesia primitiva. Los creyentes estaban unidos en corazón y alma, lo que refleja una unidad profunda más allá de las apariencias externas. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto no lo leen, se lo saltan allá donde les conviene. La generosidad y el compartir de los hermanos de la iglesia primitiva no era el resultado de las amenazas ni de manipulación alguna por parte de los apóstoles, no, sino de una respuesta de amor a la gracia que habían recibido, un reflejo de la gracia abundante de Dios sobre ellos. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Los que tenían más recursos vendían sus propiedades y sus bienes para compartir con los necesitados. En este versículo vemos cómo los hermanos tomaban muy en serio la responsabilidad de cuidar a los necesitados dentro de su comunidad. Esta porción bíblica nos describe cómo los creyentes, movidos por el Espíritu Santo, compartían todos sus bienes mutuamente para que nadie tuviera necesidad. Amado pastor, el ejemplo debes ser tú. El ejemplo debe comenzar por ti, amado pastor. Donde dice la palabra de Dios que la ponían a los pies de los apóstoles, la interpretación que le dan los pastores
es que todo lo que traiga la congregación les pertenece. Y eso es falso. Pues dice que era repartido a cada uno según su necesidad. Pero así es como lo interpretan y lo dicen, esto sí lo dicen. Es que los hermanos de la iglesia primitiva traían a los pies de los apóstoles todo. Y sí lo dice, pero no dice que todo lo que llevaban le pertenecía a los apóstoles. No, era repartido a cada uno según su necesidad. Y como pudieron escuchar en la prédica pasada, los levitas fueron designados por Jehová como ayudantes de los sacerdotes y administradores de los diezmos. Ellos recibían el diezmo. Sacaban el diezmo del diezmo para los sacerdotes. Tomaban una parte para su sostén. Pero es lógico que era lo suficiente para cubrir todas sus necesidades, para vivir dignamente. El resto era repartido equitativamente entre el extranjero, el huérfano y la viuda. Así está escrito. Así se lo he leído no una vez, varias veces. Ya en el Nuevo Testamento se eligieron 7 diáconos para ejercer la labor de administrar lo colectado y repartirlo equitativamente. Y yo estoy de acuerdo de que el pastor debe ser sostenido por la congregación y que viva dignamente. Pero estoy en contra de que se lucre, que se enriquezca con las ofrendas, mientras la congregación languidece en pobreza extrema. He escuchado a algunos pastores quejarse porque la congregación no lo sostiene. Yo he escuchado decir que ni para el combustible del carro les dan. Pero el problema no es de la congregación, sino que de la iglesia madre. Envían a un pastor a levantar un campo con 5 o 10 pelados. Digo, hermanos, ¿y cómo va a alcanzar para sufragar todos los gastos y darle un salario justo al pastor? Jamás, nunca. Ya les he dicho, los que alquilan locales a las iglesias tienen la frase famosa: no, los evangélicos pagan. Y les he dicho, si vale 100,000 colones el local, cobran 200 y hasta 300, porque se abusan, porque dicen la famosa frase: los evangélicos pagan. Y sí, es cierto, son las pobres ovejitas, no es el pastor el que paga, no es la iglesia madre la que paga, son las pobres ovejitas, las que tienen que ingeniársela, vendiendo tamales, vendiendo cachivachis, vendiendo todo lo que se les ponga enfrente para poder pagar aquel local con un precio desorbitante. ¿Cómo va a alcanzar para que aquel pastor viva dignamente? Le pregunto a ustedes, ¿es culpa de la congregación? No, es culpa de la iglesia madre. Y esto se lo dije al último pastor que tuve. Porque en cada culto
tenía que mencionar que las arcas estaban en rojo. Y una vez llegó a decir, estamos en súper rojo, no hay ni un 5. Aunque después me fui dando cuenta por un diácono que siempre había. Me dijo, no, eso es falso. Eso es falso. Perdón, eso es falso. Siempre hay, siempre ha habido. La iglesia madre tiene que sufragar los gastos, mientras aquella iglesia se sostiene, mientras aquella iglesia crece numeralmente y llega a sostenerse. ¿Pero qué me dijo este pastor? No, mes. Cada iglesia debe ser autosostenible. Así, cerrado. Bueno, que siga aguantando hambre. Que siga diciéndole a los hermanos que ni para el combustible le dan. Pero, amados hermanos, ¿qué padre de familia le dice a su hijo, pongámosle de 8, 9, 10 años, de ahora en adelante usted se compra sus zapatos? O de ahora en adelante usted se compra sus cuadernos, su lapicero, todo lo que ocupa en la escuela. Dígame, ¿qué padre de familia? Aquí en Costa Rica se deja de hacer por parte de la ley a los 18 años. Por parte de la ley. Pero hay hijos que aún están en la universidad y sus gastos son sufragados por sus padres. Aquel que puede, ¿verdad? Pero repito, ¿qué padre le va a decir a su hijo, a un adolescente, usted de hoy en adelante se compra su ropa, sus zapatos, usted tiene que sufragar sus gastos? ¿Qué padre le dice eso a un hijo? Les pongo esta comparación. ¿Por qué la iglesia madre no sufraga los gastos de aquella iglesia? Con 5, 10 hermanitos. Yo lo veo injusto. Y lo veo injusto que a un pobre pastor lo tengan aguantando hambre. Pero no es culpa tuya, amado hermano. No es culpa tuya. Es culpa de la iglesia madre, del pastor de tu pastor. Y sigue diciendo Pablo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los pastores no deben hacer su trabajo por ganancias deshonestas. No deben hacer por ganancias deshonestas. Pero voy a atrasarme un poco, porque esta cita es de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 3, que dice así: apacentad la grey de Dios, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ya estoy como los pastores, saltándome nada más o predicando nada más lo que me conviene.
dice el apóstol Pedro, no por fuerza. El apóstol Pedro exhorta a los ancianos o pastores a que no hagan su trabajo como si alguien los estuviera obligando, como si fueran forzados a hacer algo que odian, sino que deben servir a Dios y a su pueblo voluntariamente, con un corazón que ama a las ovejas y que quiere servir voluntariamente. Dios quiere que el pastor asuma su cargo voluntariamente y no como alguien que lamenta el peso de la responsabilidad, o que lo asumió porque nadie más quiere asumir la responsabilidad. Como que todo o nadie quiere asumir la responsabilidad. Y aquí es donde sigue diciendo el apóstol Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los pastores no deben hacer su trabajo por ganancias deshonestas, codicia, avaricia. Al contrario, deben servir con ánimo pronto, sin importar la compensación financiera, creyendo que Dios les suplirá todas sus necesidades. El Señor quiere que el pastor sienta satisfacción por el servicio que presta, que su motivación sea la salvación de las almas y no el beneficio que pueda obtener de ellas. Sigue diciendo el apóstol Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los pastores no deben de hacer su trabajo con señorío, porque las ovejas no les pertenecen, son de Dios. Ellas están solamente a su cuidado. Dice el apóstol Pedro, sobre los que están a vuestro cuidado. Dios ha confiado la responsabilidad del cuidado de sus ovejas a los pastores. No es para que se enseñoreen de ellas. No, es para que las cuiden. Y dice el apóstol Pedro, sino siendo ejemplos de la grey. Los pastores son los primeros que deben de dar el ejemplo a sus ovejas. No deben de ser dictadores, imponiendo cargas que ellos mismos no levantan ni con un dedo. Eso está ahí. Eso se lo dijo Jesús a los fariseos. Eso se lo dijo Jesús a los fariseos. Pero volvamos a la ofrenda de la viuda. Muchos ricos echaban mucho. Lo primero que observó Jesús fue que los ricos echaban mucho dinero. Y era obvio que echaran más dinero. Sin embargo, no despertó admiración en Jesús, como sí lo hizo la ofrenda de la viuda. Pero, ¿por qué no despertó la admiración de Jesús? Porque la ofrenda de estos ricos no representaba ningún sacrificio para ellos, sino que daban de lo que les sobraba, de su abundancia.
Y dice las Sagradas Escrituras, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. El valor de estas 2 monedas era insignificante. Sería el equivalente a la fracción más pequeña de cualquier moneda en la actualidad. Seguramente que para el resto de los allí presentes, la ofrenda de esta viuda carecía de importancia y pasó desapercibida. Pero no para Jesús. Jesús vio y valoró la devoción genuina de esta mujer, no la cantidad de la ofrenda. Valoró la devoción genuina de esta mujer. Y posiblemente que para todos esta pobre viuda pasó desapercibida, pero no para Jesús. Esta viuda pobre echó más que todos. Esta fue la afirmación de Jesús. Y esta afirmación de Jesús posiblemente desconcertó a sus discípulos y desconcierta a muchos en la actualidad. ¿Cómo podía ser que esta viuda echara más? Si echó solo 2 blancas y los ricos echaron mucho. La razón está en que Jesús no le interesó la cantidad de la ofrenda, sino el corazón con que la viuda estaba dando. El hombre ve lo superficial, lo exterior. Eso fue lo que vieron los demás, incluso los discípulos. Eso fueron lo que vieron. Que los ricos estaban dando más que la viuda. Mas Dios ve el corazón. Dios vio el corazón agradecido de esta viuda. Valoró la devoción genuina de esta mujer. Les leo en 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto es, para los que no saben, cuando se iba a ungir a David. Esta viuda pobre echó más que todos. En las Sagradas Escrituras encontramos grandes principios que nos enseña cómo debe ser una ofrenda agradable. Una ofrenda agradable a Dios. Primero hay que rendir el corazón. Para que una ofrenda sea agradable a Dios, tiene que ser voluntaria, no por obligación.
para que una ofrenda sea agradable al Señor, debe hacerse por amor. Debe ofrendarse con sacrificio y abnegación. Debemos de ofrendar en medio de riquezas o de pobreza, dando lo mejor con generosidad, con fe y confianza en el Señor. La ofrenda debe ser voluntaria, no por obligación. 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. El apóstol Pablo estaba preocupado porque la ofrenda fuera un asunto de generosidad y no por exigencia. Quería que la colecta estuviera lista antes de que él llegara y así evitar especulaciones. Según la Biblia, o según la idea bíblica de la palabra generoso, tiene que ver más con la actitud en el dar que con la cantidad que damos. En el hebreo se liga a la nobleza de espíritu y de disposición generosa, y en el griego del Nuevo Testamento se liga a la nobleza y se traduce como sinceridad, sencillez o liberalidad al compartir. Todo esto fue lo que vio Jesús en la viuda. Y esto fue lo que vio Jehová en la ofrenda de Abel. Y eso mismo es lo que debe de ver Jesucristo en tu ofrenda, para que le pueda agradar. Tu ofrenda la debes de dar con sinceridad. La debes de dar con sencillez. Debes de compartir con liberalidad, no cuestionado, no a la fuerza. No porque te están cuestionando. No. Debe ser libre, espontánea. Voy a saltarme a propósito el versículo 6, pues de él se habla más de la cuenta en las iglesias. Y paso al versículo 7 de este capítulo 9 de 2 Corintios. Y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. El dar es para cada uno. Cada cristiano debe de ser un dador según sus recursos. El que tiene poco, que dé poco. Y el que tiene mucho, pues que dé mucho. Pero su dar debe de estar motivado por su propio corazón. Nunca debe de dar forzado. No, nunca debe de dar porque está siendo forzado, manipulado, bajo coacción. Si no estamos dando de buena voluntad,
no estamos dando como verdaderos hijos de Dios. Sería más bien como estar pagando los impuestos y no el ofrendar bíblico. Debemos de dar porque queremos dar y porque Dios puso en nuestro corazón el dar. No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que nuestro dar sea de mala gana, con pesar o con mucha queja. En lugar de dar con tristeza o por necesidad, Dios quiere que demos de una manera alegre y feliz, porque así es como Él nos da. Dios es nuestro máximo dador alegre y Él quiere ver en sus hijos esta característica de dador alegre. En ninguna parte de la ley exigía darlo todo, pero esta viuda dio todo lo que tenía voluntariamente, no por obligación o bajo presión. Debe hacerse voluntariamente, no con presión. Pero es el colmo, amados hermanos, es el colmo que algunos hermanos se molestan porque otros ofrendan, se molestan porque dan mucho. Y esto siempre ha sido así. Yo recuerdo en mis tiempos de niñez, porque yo les he dicho que yo aprendí a gatear en la iglesia, aprendí a leer en las Sagradas Escrituras, y recuerdo que se decía de un hermano en la iglesia que decía: ¿para qué voy a dar si están dando? Mira cómo hacen fila, están dando. ¿Para qué voy a diezmar? Si mira cómo diezman, es suficiente con lo que ellos dan. Mi diezmo, mi ofrenda no está haciendo falta. Eso decía, y yo lo escuchaba de niño. Este hermano era como un mono en un ventolero. Y hay muchos hermanos hoy que son como un mono en un ventolero, que se le puede sacar una gota de agua a una lámina de acero y no que se le saque una peseta, como se dice en Costa Rica. No se le saca ni una peseta. Repito, se le puede sacar agua a un riel, a una lámina de acero, que a un hermano mezquino, cochino se le llama aquí en Costa Rica. Y lo hay. Claro que lo hay. Hermanos que se molestan. Hermanos que cuando dan, lo dan con pesar. Hermanos que dicen: mejor no hubiera dado. Mejor no hubiera recibido ese sobre. Mejor me hubiera comprado un par de zapatos. Mejor me lo hubiera comido en un bistec. Muchos hermanos son así. Muchos, y sí lo hay. Mezquinos. Amado hermano o amada hermana, si eres uno de esos, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Pídele que te dé un corazón abierto, sincero, un corazón dador. ¿Por qué eres así tan mezquino? ¿Por qué? Ya se te olvidó que el Padre Eterno dio a su Hijo unigénito para salvarnos.
Ya se te olvidó que ofrendó su vida para salvarte. ¿Por qué eres tan mezquino para dar? Y aún más, ¿por qué te molesta que otro dé? No seas tropiezo. Deja que el otro dé voluntariamente su ofrenda a Jehová. Debemos de saber que nuestra ofrenda debe ser voluntaria y con alegría. Pues Dios bendice al dador alegre. Debe ser secreta hasta el punto de que nuestra mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha. Dios siempre juzga nuestra ofrenda. Él sabe cuánto ofrendamos, de qué manera ofrendamos y los motivos por el que ofrendamos. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él conoce la procedencia de tu ofrenda. No toda ofrenda es aceptada por Dios. Podrá ser bien recibida por tu pastor, pero no por Dios. Así como rechazó la ofrenda de Caín, puede rechazar tu ofrenda. Así lo dice en el Génesis, capítulo 4. Dice, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No te enojes con Dios, porque eso fue lo que hizo Caín, enojarse con Dios. Pero si es que su ofrenda no fue agradable a los ojos de Jehová, ten cuidado, amado hermano, que tu ofrenda sea agradable a Jesucristo, porque podrá ser agradable a tu pastor, pero no a Jesucristo. Ya les conté de aquel creyente que me dijo, pregunta, ¿quién compró esas puertas? Pregúntale a cualquiera en la iglesia, ¿quién compró esas puertas? Aquí todo el pueblo sabe quién las compró. Aquí todo el pueblo sabe las donaciones que hago. Sí, pero ustedes no saben la procedencia de ese dinero. Era dinero mal habido, en contra de la ley. Y les conté que le dije, si tú echas otro viaje más a Estados Unidos, vas a caer preso. Y así sucedió. Y les conté que cayendo preso y me llamaban, ore porque fulanito está preso en Estados Unidos. Les voy a contar algo que me contaron en estos días. Dijo una hermana, en la iglesia donde estaba, no me daban ningún privilegio por estar en pecado. Yo creo que esta hermana vivía en unión libre.
Y dice, pero si me pedían dinero para las ventas, para todo, llegué a deber hasta 30,000 colones. Y pregunta esta hermana, ¿pero por qué el dinero sí lo recibían? Si pecado es pecado. Buena pregunta, ¿verdad? Dile a tu pastor que te responda. Amado hermano que me escuchas, pregúntale a tu pastor qué significa esto. No me daban privilegio por estar en pecado, pero sí me pedían dinero para todo, para las ventas. Llegué a deber 30,000 colones. Pero ¿por qué el dinero sí lo recibían? Y ella se hace esta pregunta, ¿pero por qué el dinero sí lo recibían? Si pecado es pecado. Como dice el dicho popular, échenme ese trompo al uña. Porque sí, agradable a los ojos del pastor, ¿verdad? Todo esto que daba esta hermana, agradable a los ojos del pastor. ¿Pero le agradaba al Señor? No lo sé. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jamás he escuchado una prédica sobre estos dos versículos y creo que me voy a morir y no lo voy a escuchar, porque de esto no se habla. Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Se habla mucho de las ofrendas y los diezmos. El que está presidiendo, voy a usar una palabra nicaragüense, se tira un gran chagüite primero, una gran parla, cuando se van a recoger los diezmos y las ofrendas. Y después, al que llamó para que ore por las ofrendas, se tira otro gran chagüite, otra gran parla sobre los diezmos y las ofrendas. Pero nadie se detiene. Ninguno de los dos, ni el pastor se detiene a decirle, un momento, amados hermanos, un momento. Reconcíliese primero con su hermano para que su ofrenda sea agradable al Señor. Primero reconcíliese con su hermano. Eso no se dice, de eso no se predica, de eso no se enseña, porque no les importa la procedencia, la manera que se obtuvo ese dinero. Y la pregunta de esta hermana es válida. Pecado es pecado. ¿Por qué el dinero sí lo reciben? ¿Por qué? Ahí les dejo esa pregunta para que se la hagan a sus pastores o para que le hagan en mente ustedes. Se debe ofrendar con regularidad, planificado y voluntariamente. 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Dice en cuanto a la ofrenda para los santos.
Aquí el apóstol Pablo les está dando instrucciones a los hermanos corintios, la manera en que se debe recolectar la ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Y les dice, háganla de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Se recogería la ofrenda según las instrucciones que había dado en las iglesias de Galacia. Pero tampoco era una imposición. Como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 8 de 2 Corintios. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pero los pastores toman primero el versículo anterior, la frase como ordené. Entonces ellos dicen, sí, podemos ordenar porque Pablo le ordenó a los corintios. Pero no, esa enseñanza es echada abajo en el capítulo 8 de 2 Corintios. No hablo como quien mando. Así lo dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Amados hermanos, la gracia de dar no puede ser por mandamiento, pues deja de ser por gracia y deja de ser agradable a Dios. Nunca el ofrendar debe ser por mandamiento, por ordenanza, pues deja de ser por gracia y deja de ser agradable a Dios. Te lo podrá decir de otra manera el pastor, pero no, debe de ser voluntariamente, con regularidad. Debe de planificar tu ofrenda y que sea voluntaria. Cada primer día de la semana. Es aquí donde me preguntó, ¿se acuerdan que aquella hermana que me dijo, y en todas las reuniones piden dinero, piden ofrenda? Sí, le digo, en todas. Porque, amados hermanos, Paul Joachim Cho, el pastor Paul Joachim Cho, que fue el que promovió los grupos familiares, así se le llamaban aquellos años, hoy se le llama células. Paul Joachim Cho no pedía ofrendas en las células, en los grupos familiares. Él pedía ofrendas en las iglesias, pero no en los grupos familiares. Hoy, cuanto más células haya, mejor, porque van por el dinero, por recoger dinero, por la ofrenda, no porque haya unidad en la iglesia, en los grupos, en los cristianos. Esa fue la idea original de Paul Joachim Cho, que fuera de la iglesia, la congregación, los hermanos, siguieran unidos, pero hoy lo hacen como negocio. Un hermano de una iglesia, la esposa era líder de una célula. Yo algunas veces los acompañé. Y me dice el esposo, ¿usted cree, me dice, que
que esté bien que mi esposa tenga que ir a dejar la ofrenda hoy mismo. Vea el diluvio que está cayendo. Y en efecto estaba un mar de lluvia. Y me dice este hermano, a ella la obligan sí o sí, que tiene que ir el día que se recoge la ofrenda. Inmediatamente terminando la célula, ella tiene que ir sí o sí, no importa la hora. Y eran más de las 9 de la noche. Tenía que ir donde los pastores, después regresarse a su hogar. ¿A qué hora iba a llegar esta hermana a su hogar? Dinero, dinero, eso es lo que les interesa. El hermano se llama Jesús. Y como hay mucho Jesús, dinero, dinero. Dinero y más dinero. El apóstol Pablo sabía que dar por medio de órdenes no es para nada dar. A este tipo de dar se le llama impuestos. El dar puede medir la sinceridad del amor del cristiano. Pablo comparó abiertamente el dar de los corintios con el dar de los cristianos macedonios. Dice, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Amados hermanos, es una carga moral. Y la verdadera espiritualidad, el ayudar a los miembros pobres de la iglesia, con la cual se complace a Dios. Pues esta es la verdadera fe. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cada primer día de la semana, dijo el apóstol Pablo, esta era la manera o método que se debía de usar para recoger la ofrenda. La ofrenda era programada, no al azar. Cada domingo que se reunieran, debían de dar su ofrenda. Cada uno de vosotros ponga algo aparte, guardándolo según haya prosperado. Estas son las palabras de Pablo. Estoy leyéndole las Sagradas Escrituras, no lo estoy inventando. Cada cristiano debe de ser un dador, sabiendo que Dios es el máximo dador. Nos dio a su Hijo amado para salvación de nuestras almas. Ahí lo pueden leer en el capítulo 3 de Juan, versículo 16. En casa debían guardar algo con el propósito de ofrendar. Cada uno debía de dar proporcionalmente. El creyente que tenía más debería de dar más. Leemos que Jehová le ordenó al pueblo de Israel el 10%. Este 10% puede ser el porcentaje mínimo para el que el cristiano dé su ofrenda. Debe ser una base mínima, un punto de partida para el cristiano, para que el cristiano dé. Pero si propuso en su corazón dar más del 10%, pues agradará más a Dios. Pero claro, el cristiano mono dice, no, es que ahí dice que el 10% y de ahí no doy más.
No, que sea lo que propongas en tu corazón. No seas tan cochino, tan mezquino contigo mismo. Dice el Salmos, el que al pobre da, a Dios presta y se lo regresa con intereses. Con creces dice, no dice con intereses, se lo regresa con creces. El que al pobre presta, el que al pobre da, a Dios presta. Así lo dice, el que al pobre da, a Dios presta, y Él se lo regresa con creces. Segundo Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No debes de dar con pesar o con enojo o pensando que te hace falta lo que estás dando o que te va a hacer falta después lo que estás dando. O si te están obligando, mejor ni des. El gesto debe nacer de un deseo sincero y personal de ayudar. Y ese gesto es el que ama el Señor. Y dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Ya la ofrenda había sido recogida anticipadamente. El apóstol Pablo visitaba periódicamente las iglesias y no quería que se recogiera ofrenda a su llegada para que su reunión no se viera empañada por la presión y el apremio de estar apresuradamente recogiendo ofrenda, desviando así la atención a los problemas internos de la congregación o el tema de la evangelización. El apóstol Pablo no quería manipular a nadie. Él quería que el dar saliera del corazón, como un corazón que escucha la voz de Dios, no en una respuesta o una recaudación con presión. El verdadero pastor no se centra en el dinero. No está pide y pide y pide diciendo que las finanzas están en rojo, que las finanzas están en súper rojo, sabiendo que hay un fondo, porque eso me lo dijo un diácono, que siempre había una caja chica. El pastor, el verdadero pastor, espera en el Señor. El verdadero hijo de Dios es espontáneo y da con liberalidad. No necesita que lo estén empujando como un buey haragán. Los que nacieron allá por la década del 60, creo que todavía vimos aquellos bueyes arando. Y el que va arando lleva una vara con un clavo en la punta y va puyándolos. Y aquel buey haragán es el que es más puyado. El verdadero cristiano no necesita que lo estén puyando para dar. Da espontáneamente, da con liberalidad. No es un buey haragán. Amado hermano, da con liberalidad. Si Dios no se queda con nada. Y das porque Él ya te dio. Tienes que dar de lo que Él te dio, porque tú no puedes dar de lo que Dios no te ha dado aún.
porque hay falsas prédicas, pero no, debe de dar con liberalidad, debe de ser espontáneo. Recuerda, amado hermano, que nuestro ejemplo supremo es Jesucristo, quien se entregó por nosotros. Al ofrendar, debemos de hacerlo con esa misma entrega. Y termino con una cita bíblica que está en Efesios 5, versículos 1 y 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén. Sí, amén.